¿Quién fue realmente Máximo Décimo Meridio? ¿Un héroe ficticio o un reflejo de las sombras más oscuras de Roma? Su nombre resuena como un eco inmortal en las arenas del Coliseo, pero la verdad detrás de esta figura es mucho más inquietante de lo que Hollywood nos mostró. Hoy nos adentramos en las sombras de Roma, donde la sangre y las conspiraciones eran la moneda corriente. Prepárate, porque después de este viaje, tal vez nunca vuelvas a ver la historia del mismo modo. La sombra de un gladiador inmortal. Las arenas del Coliseo son más que un símbolo de gloria y espectáculo. Son un altar de sacrificios, un abismo donde miles encontraron su fin. Allí, entre el eco de los gritos y la sangre que empapó la tierra, surge una figura que nunca existió, pero que jamás olvidaremos, Máximo Décimo Meridio. Un hombre traicionado, convertido en esclavo y luego en gladiador. Una leyenda inmortalizada por Hollywood, pero ¿qué tanto de esta historia es real? Hoy nos adentramos en las sombras de Roma, donde la sangre y las conspiraciones eran la moneda corriente. Prepárate, porque después de este viaje, tal vez nunca vuelvas a ver la historia del mismo modo. Entre mito y realidad. La película Gladiador marcó una época, llevando a Russell Crowe al Olimpo de Hollywood y transformando a Máximo Décimo Meridio en el rostro de la lucha por la justicia. Pero, como ocurre en el cine, la verdad y la ficción se mezclaron como un cóctel servido en una taberna romana. Máximo no existió, al menos no de la manera en que Ridley Scott nos lo presentó. Y, sin embargo, hay algo en su historia que resuena profundamente. Tal vez sea la fuerza de su juramento, ese momento en el que, frente a un emperador corrupto, Máximo se presentó como si el mismo destino hablara a través de él. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado, esposo de una mujer asesinada. Y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra. Estas palabras no solo son una declaración de guerra contra Cómodo, sino también un grito eterno de resistencia contra la injusticia. Es la voz de alguien que ha perdido todo y, al mismo tiempo, ha encontrado el único propósito que lo mantiene vivo. Y aunque Máximo sea una creación de ficción, su espíritu encarna una lucha que trasciende el tiempo, la búsqueda de justicia en un mundo construido sobre traiciones. El imperio en caos, Marco Aurelio y Cómodo. El relato de Máximo se sitúa durante el reinado de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Pero no te dejes engañar por su fama de pensador estoico. Gobernar Roma no era como escribir reflexiones profundas mientras contemplas el amanecer. Era un hervidero de traiciones, un tablero de ajedrez donde cada pieza estaba dispuesta a traicionarte. Marco Aurelio intentó mantener el orden, pero el verdadero problema estaba en su propio linaje. Su hijo, Cómodo, era el prototipo de un Nepo Baby con complejo de Dios. Cómodo no solo quería gobernar Roma, quería ser Hércules. Se paseaba por la arena matando gladiadores como si eso lo convirtiera en un héroe, mientras el imperio se tambaleaba bajo el peso de las invasiones bárbaras y una economía en ruinas. Cómodo es la representación de una Roma que ya no tenía sueños, solo ambiciones. Bajo su reinado, el Coliseo dejó de ser un símbolo de grandeza y se convirtió en un espejo de la decadencia romana. Los gritos de los gladiadores eran el soundtrack de un imperio que se desmoronaba. En este caos, surge la figura de Máximo, o más bien, la representación de un hombre idealizado que lucha por restaurar el orden. Pero la realidad era mucho más cruda. Roma estaba al borde del colapso, y los gladiadores eran solo piezas desechables en un juego que no podían ganar. Los gladiadores, la brutal verdad detrás del espectáculo. La imagen de los gladiadores ha sido romantizada hasta el cansancio. Si crees que eran las estrellas de rock de la antigüedad, piénsalo de nuevo. Eran esclavos, carne de cañón que entretenía a las masas. Dormían en celdas malolientes, comían lo justo para no morir y entrenaban como si cada día fuera su última oportunidad de sobrevivir. Porque lo era. Imagina el hedor de la sangre seca mezclada con el sudor de hombres que sabían que sus vidas dependían de un solo combate. El polvo de la arena se pegaba a su piel, formando una costra que nunca podían lavar del todo. Cada herida era un recordatorio de que estaban vivos, pero no por mucho tiempo. Cada combate era un espectáculo sangriento donde la vida de un hombre podía depender del pulgar de un senador borracho, más interesado en su copa de vino que en la habilidad con la espada. Y, sin embargo, los gladiadores tenían algo que los hacía únicos, su conexión con la muerte. Antes de cada combate, algunos realizaban rituales extraños, ofrendas de sangre, oraciones a dioses olvidados, símbolos tallados en sus armas.
Creían que la arena del Coliseo estaba maldita, que los espíritus de los caídos nunca abandonaban ese lugar. Tal vez no estaban tan equivocados. Después de todo, ¿cómo se escapa de un lugar que te convierte en un sacrificio humano? El hombre detrás del mito, Marcus Nonius Macrinus. Marcus Nonius Macrinus fue un general romano que alcanzó la gloria bajo el mandato de Marco Aurelio. Era un estratega brillante, conocido por su lealtad y por liderar importantes campañas contra las tribus germánicas. Pero, a diferencia de Máximo, Macrinus no fue traicionado ni enviado a la arena. Murió en paz, rodeado de honores. Sin embargo, su historia está lejos de ser tranquila. En 2008, arqueólogos descubrieron su tumba cerca de Roma, y lo que encontraron fue extraño. Parecía haber sido saqueada siglos atrás. Algunos sugieren que sus restos fueron movidos deliberadamente, como si alguien quisiera borrar su legado. ¿Por qué? ¿Qué secretos pudo haber guardado Macrinus que hicieron necesario ocultarlo? Es aquí donde el mito y la realidad se entrelazan. Máximo, aunque ficticio, encarna el espíritu de hombres como Macrinus, leales, fuertes, pero siempre en peligro de ser aplastados por la maquinaria implacable de Roma. Las conspiraciones en el Coliseo. El Coliseo no era solo un lugar de entretenimiento, era un campo de batalla político. Los gladiadores, esos esclavos destinados a morir, podían convertirse en íconos del pueblo, lo que los hacía peligrosos para los poderosos. Algunos gladiadores llegaron a liderar rebeliones secretas, soñando con derrocar al Senado y tomar el control de Roma. Por otro lado, los emperadores no eran tontos. Sabían que los juegos eran la mejor manera de distraer al pueblo. Pan y circo, decían, mientras las verdaderas crisis de Roma se escondían tras el telón de sangre y arena. Pero cada espectáculo era un recordatorio de que el poder nunca estaba realmente seguro. Y quizás por eso, el Coliseo no era solo un lugar de muerte, sino también de traiciones. La poesía de la arena, donde el alma se pierde. En la arena, cada golpe, cada grito, era un eco que se repetía eternamente. La sangre que se derramaba no desaparecía, se hundía en el polvo, alimentando los gritos de los caídos que nunca abandonaron ese lugar. Porque Roma no solo era un imperio, era un devorador de almas. La arena del Coliseo no era solo un escenario. Era un reflejo de la sociedad que lo creó, brutal, despiadada y, sin embargo, llena de belleza trágica. Cada combate era un ritual, una danza macabra donde el público no solo veía morir a un hombre, sino también una parte de sí mismos. Ficción que supera la realidad. Entonces, ¿por qué Máximo X Meridio sigue cautivando? Porque representa algo universal, la lucha contra la injusticia, el deseo de redención y la esperanza de que incluso en las peores circunstancias podemos encontrar un propósito. Es ficticio, sí, pero está construido sobre las verdades más oscuras de Roma. La película Gladiador nos muestra un héroe idealizado, pero detrás de esa ficción hay una historia que resuena porque todos llevamos nuestras propias batallas internas. Y al igual que los gladiadores, buscamos un propósito, una victoria o, al menos, una forma de luchar antes de caer. El mito eterno. Máximo X Meridio no existió, pero su sombra vive en cada relato sobre Roma. Es un reflejo de lo que somos, frágiles, pero determinados. Porque, al igual que los gladiadores, todos luchamos en nuestras propias arenas, buscando un propósito, una victoria o, quizás, solo la oportunidad de gritar antes de caer. ¿Qué representa Máximo para ti? Déjame tu teoría en los comentarios. Porque al final, cada uno tiene su propia arena donde lucha. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las verdades más oscuras del pasado. Recuerda, la historia nunca deja de susurrar, para quien se atreve a escuchar.